Él está invicto con un récord de 13-0. 11 de esos 13 oponentes fueron noqueados sin piedad, y ni uno solo sobrevivió a la violencia lo suficiente para ver el final del segundo asalto. Es el campeón de peso pesado de la mancomunidad del mundo, y logró todo eso antes incluso de cumplir los 21 años. Así que eso plantea la pregunta: ¿tiene Moses Itama lo necesario para destronar al rey indiscutible de peso pesado, Alexander Usyk? Con un joven, hambriento monstruo obsesionado con el éxito pisándole los talones, el ucraniano podría incluso empezar a considerar un retiro anticipado. Who've got their eyes on you as being the next big thing. So what did you see from Moses in the ring there? I saw a future world champion. Y si crees que eso es una exageración, retrocedamos el tiempo y recordemos cómo este británico naturalizado jugó con sus compañeros boxeadores en el ring, y tú mismo podrás decidir. Like I said, it's Moses Itama's time. Moses Itama nació en la ciudad eslovaca de Kežmarok, de padre franco-nigeriano y madre eslovaca. También es el hermano menor del contendiente de peso semipesado, Karol Itama. Buscando oportunidades que Eslovaquia no podía ofrecer, la familia finalmente se mudó a Inglaterra en busca de un futuro mejor. Durante su infancia, Moisés adoraba al príncipe Nassim Hamed, tanto que todavía incorpora destellos de la presencia y el estilo poco convencional de Nas en su propio juego. Su primera incursión en el boxeo fue a la edad de 9 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Karol. Pero tras algunas sesiones bastante duras, se decantó por el fútbol junto a su otro hermano, Samuel. Sin embargo, esa afición no perduró. Aburrido en la cancha, Moses encontró su camino de regreso al ring en el St. Mary's ABC de Chatham, Kent, y fue allí donde la verdadera historia comenzó. Después de una exitosa carrera amateur con 24 victorias y ninguna derrota, el joven púgil hizo su debut profesional el 28 de enero de 2023 contra Marcel Bode. Fue a por el knockout como un cazador que apunta a su presa y apretó el gatillo de su escopeta de doble cañón. El antagonista intentó levantarse, pero sus piernas traicionaron su voluntad de seguir luchando. Todo el asunto duró apenas 23 segundos. I was surprised, really. Like, I've never really hit someone in the first 14 seconds and they've gone down. So, yeah, nice. We know you've set this big target, Tyson's record. Al no sufrir daños, Moses estaba listo para volver al ring de inmediato, así que 2 meses después se enfrentó a Ramón Alberto Ibarra. El pequeño retador poco pudo hacer en los intercambios una vez que la imponente figura lo acorraló contra las cuerdas y lanzó sus golpes demoledores. Para proteger las pocas neuronas que le quedaban, el conmocionado Ibarra simplemente se quedó en el suelo, esperando que el árbitro detuviera la pelea. Aunque Moses esperaba una batalla más larga, la guerra ya terminó. El contundente británico reaccionó rápido y aceptó pelear contra Konstantin Dovbyshchenko con solo 3 semanas de aviso. Dejó claras sus intenciones desde el primer asalto. Un combo de manual llamó la atención de Konstantin y un potente zurdazo lo desequilibró. Moses trabajó el cuerpo y la cabeza diligentemente, mientras la oposición aceptaba gustosamente la declaración de guerra. Dovbyshchenko era un saco de boxeo humano, recibiendo cada golpe pero negándose a caer. Itama lo golpeó con toda la artillería a su disposición, pero el ucraniano había visto cosas peores desde la disolución de la Unión Soviética y soportó los ataques.
Sin embargo, todos sabían quién era el protagonista esa noche. En julio, el maestro del golpeo potente se enfrentó a Kevin Nicolas Espíndola. Presionó al oponente contra las cuerdas y marcó el ritmo con combinaciones rápidas. Durante la mayor parte de la pelea, Espíndola estuvo acorralado, con la esperanza como su único escudo. Bloqueó golpes como si su vida dependiera de ello, y en ese momento probablemente así era. A medida que la pelea se acercaba a su fin, Moisés dejó que sus manos hablaran. La barbilla del enemigo fue puesta a prueba y la superó con creces. Sobrevivió al ataque, pero cada golpe le quitó un año de su mejor momento. Cansado de dejarlo en manos del juez, Itama decidió que ya era suficiente y dejó claro que no volvería a tomar prisioneros. Lo demostró en su siguiente y duro encuentro contra Amin Bouzeda. Al principio del asalto, su uppercut llegó con rastreo GPS. Tras la primera caída, el pegador implacable siguió arrollando a la oposición con fuego de ametralladora. And there is the destructive power. The 8 defeats. Just went through the gears. What a win that. And the towel came in also. There's Carol, his brother. El pobre Bouzeda nunca tuvo oportunidad. Moses Itama. Obviously, as an amateur, I won 2 national titles, 3 European medals, gold medals, and a world title. And as a professional, I'm looking to replicate that and doing it quicker than the youngest heavyweight world champion himself, Mike Tyson. I see him sitting at the front. He's staring at me, but listen, pressure makes diamonds, man. Pressure makes diamonds. El siguiente en la lista de Moses fue Istvan Bernat, quien, como amateur, ganó plata en superpesado en los campeonatos de la UE de 2008 y 2009. El británico lanzó golpes de sondeo al torso, un preludio de lo que vendría. Luego golpeó con precisión quirúrgica, derribando a su adversario momentáneamente. Con las ruedas pinchadas, el oponente se convirtió en un blanco fácil para los contraataques. Moses apretó al instante el cerco, eliminando al objetivo en 2 minutos. En la que sería su séptima pelea de ese año, Itama se enfrentó a Michal Bolas. No perdió el tiempo con aperitivos y fue directo al plato principal. Después de encajar un gancho de izquierda brutal, el desgastado Bolas empezó a perder la batalla contra la gravedad. Aunque superó la cuenta, el británico no dejó escapar al desafortunado y lo dejó fuera de combate por ambos. Moses Itama. Heavyweight sensation, Moses. Al año siguiente, Moses Itama se enfrentaría a Dan Garber. Él asestó el primer golpe con una izquierda de fusión nuclear que impactó de lleno. El oponente intentó contraatacar, pero fue interceptado por el sistema de defensa antimisiles de Itama. Momentos después, el británico cargó con un propósito primordial. El ataque implacable dejó a Garber como un ciervo paralizado, congelado y vulnerable, así que el árbitro intervino para salvarlo de más castigo. Esta victoria marcó el cuarto knockout consecutivo de Moses en el primer asalto, y cuando llegó la primera oportunidad por el título, la aceptó sin dudar.
El 18 de mayo de 2024, Itama tenía programado enfrentarse a Ilya Mezentsev por el título intercontinental de peso pesado vacante de la OMB. Casi podría haber dibujado su silueta con tiza. Mezentsev ya no tenía nada que ofrecer. David, first of all, I want to get your reaction. What did you see from Moses in the ring there? I saw a future world champion. I saw someone that showed all the attributes you need. You 19, 20, what you? 19. En su primera defensa del título, el británico se enfrentó a Mariusz Błaszcz, un veterano curtido en batallas con más de 50 peleas en su haber. Encajó golpes como un campeón, manteniéndose en pie incluso cuando la tormenta arreciaba con más fuerza. Para el segundo asalto, sin embargo, el daño acumulado de Itama empezó a pasar factura. El gigante cayó, pero se negó a rendirse todavía. Su espíritu guerrero estaba intacto, aunque su cuerpo empezaba a hacer cortocircuito. De todos modos, el ataque subsiguiente destruyó cualquier esperanza de remontada. El británico simplemente corría a una velocidad diferente, una era diferente, un universo diferente. Moses Itama! It just lets the heavyweight division know that I'm here. Like, listen, I know I'm only 19, but come on. Come on, man. Give me some credit. En diciembre, el contundente maestro tuvo la oportunidad de pelear por los títulos vacantes de peso pesado plata, internacional de la AMB y de la Commonwealth. Frente a él estaba Dempsey McKean, un ex campeón australiano con 22 victorias y una derrota, quien también fue compañero de sparring de Anthony Joshua. McKean tomó el centro del ring, la gota que derramó el vaso. La jugada fue tan impecable que podría exhibirse en seminarios de entrenadores. Solo 2 minutos le tomó al británico para convertirse en el campeón internacional de peso pesado plata de la AMB y de la Commonwealth. Un fenómeno en ascenso había añadido oficialmente un trofeo a su leyenda. El 24 de mayo de 2025 puso sus títulos en juego contra Mike Balogun, un retador al título intercontinental de la AMB con un récord de 21 victorias y una derrota. Un golpe de distracción al tronco, seguido de un gran zurdazo a la cabeza, hizo tambalear al rival. Fue una jugada tan astuta que Balogun no se dio cuenta de que había sido manipulado hasta que ya se estaba ahogando. Moses no le dio espacio para respirar y siguió detonando su izquierda atómica hasta que Mike finalmente besó la lona. Itama comenzó el segundo asalto con un gancho de derecha feroz. El estadounidense cargó hacia adelante como un toro furioso, quizás por instinto, quizás por desesperación, y fue enviado al instante a besar la lona. No se requirió conteo alguno. Los interruptores del cuadro eléctrico de Balogun saltaron todos a la vez. Las luces brillaban en la arena, pero en los ojos del retador no había nadie en casa. He did it in Saudi Arabia, and a few months on. It feels like a new chapter, a new future heavyweight king. Like I said, it's Moses Itama's time. En agosto, a Moses Itama se le presentó la gran oportunidad de luchar por el título de peso pesado de la Commonwealth. Sin embargo, era una montaña difícil de escalar, pues frente a él estaba Dillian Whyte, un ex campeón del CMB con notables victorias sobre Alexander Povetkin, Joseph Parker y Derek Chisora. Really test the young Chatham's prospect. El británico se hizo notar pronto, exhibiendo un boxeo ágil desde el principio. Nice right hook again. Body shots. Cada golpe era como un disparo y no apretaba los gatillos suavemente. El ritmo, el alcance, la precisión, Moses lo controlaba todo. Whyte intentó volver a las trincheras, pero sus piernas lo traicionaron antes de que su espíritu pudiera alcanzarlo.
Su cuerpo parpadeaba como una red eléctrica fallida. Lo aterrador de todo esto era que Moses lo hacía parecer fácil, y White parecía alguien que nunca había peleado antes. Era un veterano siendo instruido por un prodigio destinado a escenarios mucho más grandes. Moses Itama pelea como si estuviera enojado con el mundo y le debiera dolor. Mike Tyson just called out, "I love you, man." How does that feel? I love you, Mike. A sus apenas 21 años, se desenvuelve con la compostura y la violencia de un campeón experimentado, y es aterrador imaginar lo bueno que llegará a ser una vez que alcance su verdadero apogeo. Pero la gran pregunta sigue siendo, si Itama sigue escalando posiciones y finalmente desafía por la corona indiscutible de peso pesado, ¿qué decidiría el resultado de ese posible enfrentamiento? ¿Será la velocidad y experiencia de Alexander Usyk o la juventud, tamaño y potencia bruta de Itama? El boxeo es un deporte de jóvenes y Moses tiene el tiempo a su favor, con años por delante para perfeccionar su técnica, afinar sus habilidades y fortalecer su arsenal. Tiene todos los ingredientes para convertirse en el próximo peso pesado dominante de su era. Si disfrutaste del video, pulsa con fuerza el botón de me gusta, suscríbete y únete hoy a Primetime Boxing. Commonwealth title,